Un padre visitaba cada día la tumba de su pequeña hija y notó algo extraño. La tierra sobre su lápida comenzaba a levantarse y crecer. Cuando finalmente descubrió la verdad sobre lo que se escondía bajo tierra, su corazón se rompió de emoción. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Leemos todos los comentarios. El día en que el mundo dejó de existir para James Carter, amaneció extrañamente luminoso, demasiado cálido para una tragedia tan despiadada. El cielo estaba despejado, teñido de un azul suave que anunciaba el verano, y una brisa ligera movía el olor de la hierba recién cortada hacia la ventana del cuarto de hospital. Desde afuera llegaban sonidos que parecían pertenecer a otra vida. Risas de niños que corrían entre aspersores, el ladrido distante de un perro, el murmullo de un vecindario que seguía avanzando sin saber que para él todo se estaba deteniendo. James recordaría esa contradicción para siempre. Recordaría cómo la luz entraba sin pedir permiso, cómo el mundo seguía siendo hermoso mientras su niña se apagaba. Era un contraste insoportable, una burla cruel de la vida misma. Aiba respiraba con dificultad. Su pecho diminuto subía y bajaba con un ritmo que solo podía sostener la esperanza mientras él le sostenía la mano. Su piel era cálida, suave, tan frágil que parecía hecha de aire. James no se despegó de ella ni un segundo. Había pasado las últimas noches sin dormir, sentado en esa silla dura al lado de la cama, observando cada bocanada de aire como si pudiera protegerla de lo inevitable, únicamente con su presencia. Los médicos habían advertido desde hacía semanas que su corazón estaba fallando, que el tiempo se encogía sin remedio, pero ninguna advertencia había preparado a James para ese momento. A veces Aiba lo miraba con sus ojos grandes y un poco opacos, y aunque ya no tenía fuerzas para hablar, siempre había algo en su mirada que parecía decirle: «Estoy aquí, papá, no te vayas». Él le apretaba los dedos con cariño y le prometía en silencio que no la dejaría, que no habría un solo instante en el que no estuviera a su lado. El sonido de las máquinas se volvió un mar de pitidos irregulares. Las enfermeras se movían con la suavidad de quienes ya han presenciado demasiados finales, pero aún así mostraban un respeto profundo por esa niña que se esforzaba por seguir respirando. James sentía que cada uno de esos movimientos perforaba su alma. Quería gritar que se detuviera el mundo, que no podían simplemente quedarse ahí esperando a que el último hilo que unía esa vida con la suya se rompiera. Pero no gritó, no tenía voz. La emoción lo estrangulaba, convirtiéndolo en un hombre atrapado en su propio pecho. Cuando el monitor emitió un pitido largo, uniforme, James lo supo antes de que los médicos se acercaran. Su corazón, ese que siempre había latido al compás del de ella, sintió el silencio primero. La habitación se llenó de un vacío doloroso. No había caos ni gritos, solo un silencio aterrador que se extendió sobre él como una sombra inmensa. Sintió que se rompía por dentro de una manera irreversible, como si su propio cuerpo se fracturara en 1000 pedazos que nunca podrían volver a encajar. Se inclinó sobre la pequeña mano de su hija, la llevó a su mejilla, la mantuvo ahí aun cuando la piel comenzó a enfriarse. Su niña ya no estaba, pero él no podía soltarla todavía. El tiempo perdió sentido. Podrían haber pasado minutos o horas. James no sabría decir. Cuando finalmente tuvo que dejarla, sintió como si un pedazo de sí mismo quedara atrapado en esa habitación para siempre. El aire afuera del hospital le pareció irrespirable. Todo estaba demasiado vivo, demasiado indiferente a lo que acababa de ocurrir. Mientras otros hablaban, se movían, reían, él caminó como si fuera de cristal, a punto de quebrarse con cualquier toque. El funeral se celebró 2 días después, en un pequeño cementerio rodeado de árboles que ofrecían sombra y un silencio respetuoso. La comunidad entera había enviado flores, tantos ramos que el aire olía dulzón, casi empalagoso. Pero ninguna flor, por hermosa que fuera, podía suavizar el dolor que James llevaba dentro. No escuchó casi nada de lo que dijo el pastor. Las palabras se mezclaban, flotaban en el aire como si fueran de otro idioma. Todo lo que veía era el pequeño ataúd blanco frente a él, adornado con dibujos de flores y estrellas. Las pegatinas las había colocado la maestra de Aiba, con manos temblorosas,
queriendo regalarle un último gesto de cariño. James recordó cómo Aiba decoraba sus cuadernos con esas mismas pegatinas, siempre escogiendo árboles, flores y todo lo que tuviera vida, porque decía que las cosas vivas nunca se iban del todo. Los asistentes le ofrecieron abrazos y palabras de consuelo, pero él apenas los percibía. Era como si se hubiera sumergido bajo el agua y solo escuchara murmullos lejanos. Lo único real era el ataúd, ese rectángulo donde descansaba todo lo que alguna vez iluminó su mundo. Antes de que bajaran el ataúd, James tomó una decisión que ni siquiera sabía si era apropiada, pero la sintió en el alma. Abrió una pequeña bolsa que llevaba consigo y sacó una caja de madera, lisa y clara, con el dibujo de una plantita grabada en la tapa. Era la caja favorita de Aiba. Él mismo se la había comprado meses antes, en uno de los pocos días buenos entre las hospitalizaciones. Ella había insistido en llenarla con semillas de jazmín. «Quiero un jardín que viva para siempre», había dicho, sentada frente a su ventana, imaginando un futuro que nunca llegó. James colocó la caja dentro del ataúd, junto a las manos de su hija. No era un juguete, no era una manta, pero era lo que ella había amado. Era su sueño. Quizá, pensó él, su jardín podría crecer donde ella ya no podía. El sonido del primer puñado de tierra golpeando el ataúd lo atravesó como un cuchillo. Casi cayó de rodillas, pero alguien lo sostuvo por detrás. No supo quién. En ese instante entendió que nadie podía sostener realmente el peso de ese dolor, porque era un peso hecho de amor roto y vacío. Cuando por fin todos se marcharon y el cementerio quedó en silencio, James se quedó de pie frente al montículo de tierra fresca. El sol comenzaba a esconderse, tiñendo el cielo de tonos rosados que él ya no podía apreciar. Su hija había sido enterrada con flores, con pegatinas, con su cajita de semillas, y él, que había sido su mundo, ahora estaba solo frente a una colina de tierra oscura. Se inclinó, posó la mano sobre la tierra y susurró una promesa. Volvería, todos los días. No permitiría que el tiempo borrara su nombre, ni que el mundo la olvidara. Esa noche, al regresar a casa, el dolor lo golpeó con una violencia distinta. La casa lo recibió con la frialdad de un museo abandonado. Todo estaba tal como lo había dejado Aiba. Sus dibujos colgados en la nevera, su taza favorita en la mesa, un libro infantil abierto en la sala. Como si en cualquier momento ella fuera a correr hacia él para pedirle que leyera una historia. Los zapatos pequeños en el pasillo parecían aguardarla. La habitación de Aiba estaba cerrada. James apoyó la frente en la puerta, incapaz de girar la manija. Por dentro, sentía el eco de su risa, pero sabía que si abría, lo único que encontraría sería silencio. Cerró los ojos y se obligó a apartarse de ahí, porque el dolor era demasiado intenso para soportarlo. La mañana siguiente fue la primera que vivió sin ella desde que nació. Se levantó sin ganas, como si cada movimiento le costara una parte de su alma. El café quedó frío sobre la mesa. Salió de casa por costumbre, guiado por la promesa que había hecho. Caminó hacia el cementerio con pasos lentos, respirando hondo, tratando de no derrumbarse. Cuando llegó, el montículo de tierra seguía fresco, oscuro. Colocó un pequeño ramo de margaritas, las favoritas de Aiba, que ella llamaba estrellas sonrientes. Se arrodilló y pasó la mano por la superficie desigual de la tierra. Todo parecía normal, nada fuera de lo común. Pero a pesar de ello, sintió un leve estremecimiento, como si algo en su interior quisiera advertirle de algo. Volvió al día siguiente y al siguiente, siguiendo el mismo ritual. Flores, palabras susurradas, recuerdos compartidos con la tierra silenciosa. Era una forma de mantenerse cerca de ella, de seguir siendo su padre aun cuando el mundo ya no la tenía. Con el paso de los días, la hierba comenzó a brotar lentamente alrededor del borde de la tumba, tímida y pálida, como si quisiera acompañarlo en su duelo. Una mañana, casi una semana después del funeral, James notó algo que al principio pensó que era producto del cansancio o la tristeza. El centro del montículo estaba ligeramente levantado, apenas 1 centímetro. Se inclinó, frunció el ceño y tocó la tierra otra vez. Estaba más blanda que antes, y cálida. No tibia, sino cálida, como si algo debajo estuviera irradiando vida.
Retiró algunas hojas caídas, miró más de cerca, buscó alguna explicación lógica, pero no encontró nada. Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, recordando la sensación de la tierra bajo su mano, la leve elevación, el calor inesperado. Cada vez que cerraba los ojos veía el montículo creciendo, mucho más de lo que había visto en realidad, como si algo estuviera intentando salir. Trató de convencerse de que eran imaginaciones, una mezcla de dolor y falta de descanso. Pero en el fondo sabía que había algo más, algo que no podía ignorar. Se levantó antes del amanecer y fue al cementerio casi corriendo, impulsado por una mezcla de ansiedad y miedo. Al llegar, lo vio claramente. El montículo había aumentado. Ya no era apenas una ligera elevación, era una curva más definida, como si la tierra hubiera sido empujada desde abajo por una fuerza que no debía existir allí. El corazón le empezó a latir con fuerza. Se arrodilló y tocó la tierra otra vez. Seguía cálida, más que el día anterior. La retiró un poco, solo lo suficiente para sentir la textura de la humedad entre los dedos. La tierra vibraba, no como si temblara, sino como si respirara. Se echó hacia atrás, aterrorizado. ¿Era posible que se estuviera volviendo loco? ¿Era posible que el dolor estuviera transformando la realidad en algo irreconocible? Trató de calmarse. Buscó alrededor a alguien que pudiera confirmar lo que veía, pero los visitantes estaban concentrados en sus propias pérdidas. Nadie miraba hacia esa tumba. Nadie parecía notar que la tierra estaba cambiando. Quiso creer que era una ilusión, pero nada en su interior lo apoyaba. Con el pulso acelerado, respirando con dificultad, decidió que regresaría al día siguiente. Quizá entonces la tierra se habría asentado y comprendería que todo era parte de su duelo. Pero mientras se alejaba, con pasos lentos, su sombra proyectada sobre la tumba parecía alargarse, como si fuera la única testigo de que algo estaba empezando a vivir donde todo debía estar muerto. Esta inquietud sería el primer hilo que lo conduciría a algo que nunca imaginó. Algo que transformaría no solo la tumba de su hija, sino su propia vida. Algo que le devolvería un pedazo de esperanza que creía perdido para siempre, aun si todavía no podía comprenderlo. Y mientras caminaba hacia su casa, incapaz de dejar de mirar hacia atrás, aún no sabía que la transformación apenas estaba comenzando. Durante los días que siguieron, James se aferró a la idea de que la tierra simplemente se asentaría con el tiempo. Quiso creerlo con la desesperación de un hombre que ya había perdido demasiado y que no podía permitirse otra sacudida emocional. Pero la inquietud que había nacido en su interior durante aquella madrugada nunca lo abandonó del todo. Volvía a la tumba cada mañana, cada tarde e incluso algunas noches, cuando las sombras parecían más densas y el silencio se hacía más profundo. Y en cada visita, la tierra parecía haber cambiado, como si estuviera respondiendo a un ritmo distinto al del mundo que la rodeaba. Cada día era un poco más alta, un poco más suave, un poco más viva. No podía ignorarlo. Aunque trató de encontrar explicaciones racionales, todas parecían caer al vacío. Al principio, pensó que quizás los trabajadores no habían compactado bien la tierra después del entierro. Luego, que quizá la lluvia o el viento habían alterado la superficie. Pero no había habido lluvia. El viento había sido suave, y ningún fenómeno natural explicaba la sensación de calidez que parecía persistir bajo su mano. Con cada visita, esa calidez se intensificaba, como si algo bajo la tierra retuviera un calor propio, una energía ajena a la muerte. A medida que pasaban los días, su salud mental comenzó a tambalearse. Apenas dormía. Cuando cerraba los ojos veía la tumba expandiéndose como un pecho que respira, como una criatura que empuja desde debajo de la tierra tratando de salir. Y, cuando finalmente lograba dormir un poco, soñaba con Naiva en su habitación, con el pelo movido por una brisa inexistente, mientras susurraba palabras que no podía entender. A veces despertaba sobresaltado, convencido de haber oído su risa infantil, una risa que conocía de memoria y que ahora parecía reverberar en los rincones vacíos de la casa. Era imposible, y sin embargo, la escuchaba. Una mañana, antes de que el sol se levantara del todo, caminó hacia el cementerio casi corriendo. No sabía qué esperaba encontrar, pero sentía en el pecho una mezcla de ansiedad y anticipación que no lo dejaba respirar con normalidad.
Al doblar la curva del camino y ver la hilera de lápidas, se detuvo en seco. La tumba de Aiba era la única que destacaba en la distancia. El montículo había crecido nuevamente, esta vez con una forma más redondeada, más definida. La hierba que había comenzado a crecer alrededor ya no parecía pálida ni débil. Era de un verde intenso y vivo, más vivo de lo que debía ser, como si hubiera absorbido más luz que el resto del cementerio. James se acercó lentamente, con un peso extraño en el estómago. Se agachó, extendió la mano y apoyó la palma sobre la tierra, intentando no dejarse llevar por el pánico. El calor era real, casi reconfortante, una caricia tibia que no encajaba con nada que él supiera del mundo. Cerró los ojos un instante y sintió una vibración tenue, un temblor suave como el de un animal pequeño respirando bajo una manta. Retiró la mano de golpe, con el corazón latiéndole en la garganta. Miró a su alrededor, buscando a alguien que pudiera confirmar lo que sentía, pero el cementerio estaba casi vacío a esa hora. Nadie más parecía notar nada extraño. Era como si él viviera en una realidad paralela que solo se manifestaba ante sus ojos. Quiso hablar con alguien, con cualquiera, pero no sabía cómo explicar lo que veía sin sonar como un hombre que había perdido la razón. De hecho, empezó a preguntarse si ya había cruzado esa línea sin darse cuenta. El dolor de perder a su hija le había arrancado el mundo entero de las manos. ¿Y si esta visión de la tumba viva era solo una expresión de su desesperación? Aún así, algo más profundo que la lógica le decía que no era imaginación, que había algo real en ese crecimiento, algo que él no podía comprender pero tampoco negar. Fue ese sentimiento el que lo llevó a confrontar a uno de los trabajadores del cementerio. Un joven que estaba recogiendo hojas secas cerca de la entrada. James se acercó con pasos rápidos, agitados, y le pidió que lo acompañara. Su voz temblaba, no solo por el miedo, sino por la exasperación de sentirse atrapado en una verdad que nadie más quería ver. El joven lo siguió con una mezcla de confusión y preocupación. Cuando llegaron a la tumba, James señaló el montículo elevado, respirando con dificultad, tratando de contener las palabras para no parecer desesperado. El trabajador observó la tumba durante unos segundos. Ladeó la cabeza, estudió la forma con atención y luego se agachó. Tocó la superficie con la punta de los dedos. Se quedó quieto. James vio el momento exacto en que su expresión cambió, el instante en que comprendió que aquello no era normal. La tierra estaba demasiado blanda, demasiado caliente, demasiado viva. El joven retiró la mano, la miró con incredulidad y luego miró a James como si buscara una explicación que él mismo no podía darle. James aprovechó ese pequeño momento de reconocimiento para desahogarse. Sus palabras salieron atropelladas, un torrente de emociones contenidas. Explicó cada día, cada visita, cada cambio. Habló del calor, de la elevación gradual, de los sueños, del miedo. El trabajador lo escuchó con los ojos muy abiertos, incapaz de saber qué decir. A fin de cuentas, él solo era un empleado que cortaba césped y recogía flores viejas. Pero incluso él sabía que aquello no podía ser una simple anomalía del terreno. No discutió. No trató de darle explicaciones baratas. Solo prometió avisar a su supervisor. James sintió un alivio momentáneo, tenue pero real. No estaba solo. No estaba loco. Algo estaba ocurriendo allí, y por fin alguien más lo había visto. Al día siguiente, James regresó temprano, con los nervios de punta. Apenas había dormido. Había pasado la noche sentado en la sala, incapaz de sacarse de la mente la expresión del trabajador. Temía que al volver todo hubiera cambiado de nuevo, o que alguien hubiera intervenido en la tumba sin avisarle. Pero cuando llegó, vio algo que lo hizo detenerse justo antes de pasar por la puerta de hierro del cementerio. Frente a la oficina de administración, el supervisor, un hombre de unos 60 años con rostro curtido por el trabajo al aire libre, lo esperaba. Tenía una expresión seria, pero no arrogante. Había visto muchas cosas durante su vida, pero nunca estaba preparado para lo inexplicable. Cuando se aproximaron a la tumba, el supervisor caminó alrededor del montículo. Lo observó desde varios ángulos. Se agachó y examinó el suelo. Luego lo tocó con la mano abierta, con la misma calma con la que un médico toma el pulso a un paciente en la sala de urgencias.
James percibió en el hombre una mezcla de profesionalismo y desconcierto, una especie de respeto silencioso hacia lo desconocido. El supervisor retiró la mano sin prisa, como si estuviera procesando lo que había sentido. Se levantó lentamente, miró a James a los ojos y sin dramatismo le dijo que había que investigar. No podían simplemente dejarlo así. La tierra no se comportaba como debía. No era normal que una tumba reciente mostrara tanto movimiento ni tanta calidez. Se necesitaba una inspección, pero sería una inspección delicada, cuidadosa, con la intención de no alterar el descanso de la niña. James sintió un nudo en la garganta. La idea de abrir siquiera una parte del terreno le provocaba angustia. Pero la alternativa, la incertidumbre, el miedo, la duda, era aún peor. El supervisor prometió que la excavación sería mínima, que solo retirarían un poco de tierra en la superficie para entender qué estaba causando el fenómeno. James aceptó, no porque la idea le tranquilizara, sino porque necesitaba respuestas. Necesitaba saber si su hija estaba en paz, o si algo, por alguna razón que escapaba a su comprensión, estaba perturbando ese descanso. Esa noche, James volvió a casa sintiéndose vacío y tenso al mismo tiempo. Apagó todas las luces y se sentó junto a la ventana, mirando hacia la calle silenciosa. Se sintió más solo que nunca. En la oscuridad recordó la voz de Aiba hablando de su jardín, de cómo las flores podían renacer incluso en los lugares más insospechados. La idea le dolió. Cada recuerdo era una herida abierta. Se acostó pero no pudo dormir. Cerraba los ojos y veía la tierra respirando. Los abría y veía el reflejo de la cajita de semillas en su memoria, como si hubiera brillado antes de desaparecer en el ataúd. Le habló al silencio. No esperaba una respuesta, pero necesitaba decir algo, aunque fuera una súplica desesperada. «¿Qué está pasando, mi amor?», murmuró con la voz rota. «¿Qué estás tratando de decirme?». No hubo respuesta, pero el silencio no se sintió tan final como antes. Algo latía bajo él. Algo vivo, algo que todavía no podía entender. Cuando por fin amaneció, James se vistió sin haber dormido y se dirigió al cementerio antes de la hora acordada con los trabajadores. Caminaba con pasos rápidos, llevados por un impulso casi instintivo. Lo guiaba un miedo profundo, miedo a lo que descubrirían, miedo a que fuera algo normal, miedo a que no lo fuera. Al llegar, vio a los trabajadores preparados, las herramientas apoyadas en el suelo, el supervisor hablando en voz baja con la mujer de la oficina. Cuando lo vieron, hicieron un gesto de saludo, y James comprendió que lo estaban tomando en serio. La tumba de su hija ya no era solo parte del terreno. Era un misterio que necesitaba respuestas. Y mientras se acercaba a ese montículo que había comenzado como su lugar de duelo y ahora se había convertido en la raíz de un secreto inquietante, James sintió que estaba dando el primer paso hacia algo que cambiaría todo. Algo que no buscaría, pero que lo encontraría igual, abriendo una puerta que jamás pensó que pudiera existir entre la vida y la muerte. El aire se sentía denso, cargado, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración antes de un acontecimiento que no podría deshacerse. Y él, sin importar cuánto temblara por dentro, estaba listo para descubrirlo. La mañana en que iniciarían la inspección, amaneció con un cielo gris y pesado, como si las nubes estuvieran luchando por contener algo más que la lluvia. James llegó antes de tiempo, incapaz de mantenerse en casa un minuto más, y se quedó al borde del camino, observando cómo los trabajadores preparaban sus herramientas con movimientos silenciosos y medidos. La presencia del supervisor imponía una calma tensa. Nadie hablaba más de lo necesario. Era como si todos, incluso aquellos que no conocían la historia de Aiba, comprendieran que estaban por intervenir en un terreno donde algo más que la tierra había cambiado. James respiró hondo y se acercó, sintiendo cómo la ansiedad lo envolvía. La tumba se veía aún más elevada que el día anterior, como si hubiera continuado creciendo durante la noche. La forma era demasiado lisa, demasiado redondeada, demasiado perfecta para ser obra de procesos naturales. La hierba, que días antes era apenas un brote tímido, ahora formaba un pequeño colchón verde brillante, casi parecido a una alfombra viva, que crecía con una vitalidad irracional. El supervisor intercambió una mirada con James antes de hacer un gesto a los trabajadores. Les indicó que empezaran despacio,
retirando solo la superficie más reciente, sin excavar demasiado. La instrucción era clara: mostrar respeto. No era una excavación cualquiera. Y aunque los hombres intentaban disimularlo, la tensión recorría el ambiente como un hilo casi perceptible. El primer golpe de la pala fue sorprendentemente suave. La tierra cedió de inmediato, sin ofrecer resistencia, como si hubiera sido removida hacía poco. Uno de los trabajadores comentó en voz baja que ese tipo de textura no correspondía a una tumba tan reciente. James sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Observó cómo retiraban otra capa, esta vez con las manos, para evitar dañar lo que fuera que estuviera afectando la superficie. La tierra caída despedía un olor extraño, fresco, casi agradable, un aroma más propio de un invernadero que de un cementerio. Mientras cavaban apenas unos centímetros, algo comenzó a mostrarse entre la mezcla de tierra suelta. Al principio parecía un simple filamento, delgado y pálido, como una raíz cualquiera. Pero cuando el trabajador intentó apartarlo, el filamento se mostró sorprendentemente firme, resistente y húmedo. No era una raíz vieja y seca, era joven, recién formada, y no había árboles cercanos que pudieran justificar una raíz tan gruesa ni tan extendida. Los trabajadores continuaron retirando tierra con mayor delicadeza, revelando una red intrincada de raíces entrelazadas. Algunas tenían el grosor de un dedo, otras más finas, pero todas compartían un color que recordaba al de la madera joven recién expuesta a la luz. Una raíz más gruesa parecía palpitar casi imperceptiblemente, como si estuviera absorbiendo y expulsando vida al mismo tiempo. Uno de los hombres retiró la mano de inmediato, impresionado. Miró al supervisor esperando instrucciones. El supervisor, sorprendido, se inclinó y examinó las raíces con una seriedad que no dejaba espacio para dudas. Aquello no era normal, ni siquiera remotamente. Levantó un mechón de raíces entre sus manos enguantadas y lo observó con detenimiento. Era demasiado fresco, demasiado fuerte para haber crecido tan rápido. James sintió que su corazón comenzaba a latir con una mezcla de miedo y esperanza. Las raíces no tenían un origen claro, pero algo en su interior le decía que había visto esa textura antes, ese color, ese olor suave que emergía de la tierra. Mientras se disponían a retirar un poco más de suelo, uno de los trabajadores exclamó suavemente, sorprendido. Todos se acercaron un paso más. Lo que emergía no era una raíz, sino un tallo. Un tallo fino, recto, casi delicado, que parecía luchar por llegar a la superficie. Su color era un verde pálido, casi translúcido en la base, y más intenso hacia la punta. Al final del tallo, tímidamente escondido, había un brote. Un brote pequeño, apenas un bebé de hoja, pero tan vivo y tan brillante que parecía emitir un destello propio cuando la luz tenue del amanecer lo tocaba. El supervisor se quedó inmóvil. Los trabajadores retrocedieron un poco, no por miedo, sino por respeto ante algo que no comprendían. James sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas al instante. Aquello era imposible, y sin embargo, estaba ahí, vivía. No hizo falta tocarlo para reconocerlo. No hizo falta olerlo más de una vez para estar seguro. Era jazmín joven, recién nacido, emergiendo desde lo más profundo de la tierra donde descansaba su hija. Su corazón dio un vuelco brutal y tuvo que apoyarse sobre sus rodillas para no caer al suelo. En su memoria se dibujó la imagen de Aiva sostenida en la cama del hospital, riéndose mientras imaginaba su jardín. Recordó la cajita de semillas que ella cuidaba como si fuera un tesoro, la cajita que había depositado junto a su cuerpo. Y ahora ahí estaba la prueba, viva, palpable, creciendo como si algo más grande que ellos mismos la alimentara. Nadie habló por unos segundos interminables. El supervisor, que parecía haber visto de todo en su extensa carrera, tenía una expresión de respeto casi reverencial. Ordenó de inmediato que detuvieran la excavación. No quería perturbar más la zona ni arriesgarse a dañar el brote. Con movimientos meticulosos, los trabajadores comenzaron a cubrir ligeramente los bordes, dejando que el tallo recién descubierto quedara libre para crecer y respirar. James se arrodilló frente al brote. No lo tocó, no se atrevió, pero lo observó con una devoción que iba más allá de cualquier explicación racional.
El pequeño tallo se mecía suavemente con la brisa, como si estuviera saludándolo, como si estuviera agradeciendo que estuvieran ahí para verlo nacer. El aroma que desprendía era suave, casi imperceptible, pero tenía la pureza de algo recién creado. Sintió que la garganta se le cerraba. No sabía si llorar, si reír, si hincarse en la tierra y abrazar ese pequeño pedazo de vida que emergía desde el lugar que más temía. Lo único que sabía era que, por primera vez desde la muerte de su hija, algo dentro de él se activaba. Algo que creía muerto. Una chispa diminuta, aguda y peligrosa. Esperanza. Los trabajadores terminaron su labor en silencio, como si el pequeño brote los hubiera obligado a guardar respeto, como si lo que habían visto no debiera contaminarse con palabras. El supervisor se acercó a James y le aseguró que no permitirían que nadie dañara el nuevo crecimiento. Cuidarían del terreno, vigilarían los cambios y protegerían el pequeño tallo como si fuera un ser querido más. James asintió, incapaz de hablar. Se quedó ahí incluso después de que todos se retiraron. Permaneció de rodillas sobre la hierba, observando cada detalle del brote, cada sombra que proyectaba, cada movimiento imperceptible provocado por el viento. La luz de la mañana comenzó a intensificarse y el pequeño tallo se inclinó apenas, como si buscara la calidez del sol. James sintió que su corazón hacía lo mismo. Pasó horas allí, contándole historias a la pequeña planta, recordando episodios de la vida de Aiba, sus risas, sus travesuras, las veces que recogía pétalos por el jardín y los guardaba como si fueran joyas. Habló en voz baja, sin saber si sus palabras eran escuchadas por algo más que las hojas. No necesitaba que nadie más entendiera. Era un momento entre él y aquello que había surgido de las mismas semillas que su hija había amado. Cuando el sol comenzó a inclinarse hacia el oeste y las sombras se alargaron sobre el césped, James finalmente se puso de pie. El mundo parecía distinto, más frágil, más misterioso, más lleno de posibilidades imposibles. Algo estaba creciendo bajo la tierra, algo que había comenzado como una promesa infantil y que ahora desafiaba la lógica y la muerte misma. Y mientras se alejaba lentamente, mirando hacia atrás una última vez, supo que volvería al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. No porque le hubiera prometido visitar a su hija todos los días, sino porque ahora había algo más allí, algo que estaba vivo y que quizá, de algún modo inexplicable, llevaba consigo un pedazo de ella. El brote de jazmín se mecía con el viento, y aunque era pequeño, parecía tan decidido como la niña que lo había amado. James lo observó por última vez antes de desaparecer por el sendero del cementerio, y por primera vez en semanas, la oscuridad dentro de él cedió lo suficiente como para permitir un rayo de luz. No sabía qué pasaría después, pero sí sabía que lo que había ocurrido ese día no era el final de un duelo, era el comienzo de algo nuevo. En los días que siguieron al descubrimiento del pequeño brote, James sintió que algo dentro de él cambiaba de forma silenciosa pero profunda. Era como si el simple hecho de ver aquella vida, aferrándose a la luz en medio de tanta muerte, hubiera abierto una grieta en la oscuridad que lo envolvía. Volvía al cementerio cada mañana, a veces incluso antes de que el sol asomara por el horizonte. Llegaba con pasos lentos pero ansiosos, temeroso de encontrar el brote marchito o arrancado, y al mismo tiempo, lleno de una esperanza tan nueva y frágil que temía respirar demasiado fuerte y romperla. Lejos de debilitarse, el jazmín parecía fortalecerse con una velocidad que ningún ciclo natural explicaría. En cuestión de días, el tallo se volvió más firme, más grueso, y de él brotaron nuevas ramitas verdes que parecían extenderse como pequeños brazos deseosos de abrazar el mundo. Las hojas cambiaban de tamaño casi de un día a otro, como si el tiempo no afectara a aquella planta de la misma manera que al resto de la vida del cementerio. La hierba alrededor también parecía más viva, más brillante. Hasta los pájaros se detenían allí con más frecuencia, como si percibieran algo especial en ese pequeño rincón de tierra. James pasaba horas sentado junto al brote, observándolo crecer. Le hablaba como si fuera una parte palpable de su hija, como si Aiba pudiera oírlo todavía desde alguna dimensión incomprensible para los vivos. En esos momentos el dolor no desaparecía,
pero se transformaba en algo más suave, más llevadero, como si el jazmín absorbiera una parte de su tristeza y la devolviera convertida en aire más ligero. Una tarde, mientras retiraba hojas secas que el viento había arrastrado, notó algo sobresaliendo de la tierra, cerca de la base del brote. Era apenas un destello rosado entre el verde intenso. Se inclinó para observarlo mejor y al tomarlo con delicadeza, sintió un temblor recorrerle todo el cuerpo. Tenía en sus manos una pequeña hebilla de plástico, de color rosa pálido, con una flor impresa en relieve. Era la hebilla favorita de Aiba, aquella que había llevado puesta durante tantas mañanas camino a la escuela, aquella que él había colocado en su cabello en la habitación del hospital, cuando ella ya tenía fuerzas apenas para sonreír. Se suponía que estaba dentro del ataúd, en la pequeña bolsa donde habían colocado algunas de sus pertenencias más queridas. Pero ahora estaba allí, en la superficie, como si la tierra la hubiera devuelto, como si algo debajo hubiera empujado ese pequeño objeto hacia arriba para entregárselo. James la apretó contra su pecho, sintiendo cómo su respiración se agitaba. No sabía qué pensar. La lógica no tenía espacio en un descubrimiento así. Solo podía aceptar ese gesto, ese regalo, como si la voz de su hija estuviera aún presente de alguna forma. A partir de ese día, comenzó a hablarle al jazmín no como si fuera una simple planta, sino como si fuera una extensión de Aiba, una manera en que ella seguía comunicándose con él. Le contaba historias de su infancia, describía los días en los que ella corría entre los charcos durante las lluvias de primavera, los primeros dibujos que colgó orgullosa en el refrigerador, las veces que se acostaba sobre el césped, imaginando que cada nube tenía un nombre distinto. A veces se le quebraba la voz, pero el leve movimiento de las hojas, que parecían estremecerse cuando él hablaba, le ofrecía un consuelo extraño. Con cada visita, el jazmín se volvía más imponente. Donde antes había un montículo irregular, ahora surgía un pequeño arbusto en pleno crecimiento, cuya presencia destacaba entre las demás tumbas apagadas. La gente que pasaba por allí no podía evitar mirar. Algunos lo observaban con curiosidad, otros con una mezcla de asombro e incomodidad, pero nadie podía negar que tenía algo especial. Los trabajadores del cementerio comenzaron a rodear el lugar con más cuidado, evitando cortar el césped demasiado cerca y advirtiendo entre ellos que debían vigilar cualquier posible daño involuntario. El supervisor, que había visto el proceso desde el inicio, se acercaba de vez en cuando para observar el avance. Su expresión era siempre reflexiva, como si estuviera tratando de encontrar una explicación que encajara con su experiencia. Pero cada vez que veía un nuevo brote, un nuevo crecimiento, parecía renunciar un poco más a lo que sabía y aceptar que esa tumba no seguía las reglas de ninguna otra. Sin embargo, por más consuelo que encontrara en la presencia del jazmín, James todavía era un hombre profundamente herido. Y el dolor, aunque disminuido por momentos, seguía siendo un compañero constante. En una ocasión, en el aniversario del mes de la muerte de Aiba, llegó al cementerio con los ojos enrojecidos y los hombros hundidos por la carga invisible del duelo. Había intentado pasar el día trabajando, manteniéndose ocupado, pero el peso emocional lo había superado, y cuando llegó ante el arbusto, se derrumbó. Se arrodilló frente a las raíces, hundiendo los dedos en la tierra húmeda. Su respiración se volvió irregular. Le habló a Aiba con la voz quebrada, confesando su miedo de que nunca fuera a superar la pérdida, admitiendo que cada mañana despertaba esperando escuchar sus pasos en el pasillo, que cada noche miraba hacia su puerta pensando que podría verla entrar con su muñeco favorito. Las lágrimas caían sin detenerse, mezclándose con la tierra y las hojas. Y en ese momento de vulnerabilidad absoluta, algo ocurrió. James sintió debajo de sus manos un ritmo, un impulso leve, sutil, casi como un pequeño latido. Al principio pensó que era la vibración de sus propias manos temblorosas, pero cuando se detuvo, cuando contuvo la respiración, el latido continuó. Era lento, constante, cálido. La tierra vibraba en una cadencia que le resultaba familiar, un pulso que no pertenecía al suelo, no pertenecía al viento, no pertenecía a nada vivo que él conociera. Se quedó inmóvil con las manos pegadas a las raíces, sin atreverse a retirarlas. Era imposible, era irracional, pero lo sentía.
Lo sentía con una claridad que lo paralizó. El latido suave, profundo, parecía provenir del corazón mismo de la tierra, o quizás de algo que vivía en ella. El viento sopló ligeramente, moviendo las hojas del jazmín como si respondieran a la emoción de James, y en ese movimiento, él percibió algo más. Algo que no sabía si provenía del mundo real o del mundo guardado dentro de su memoria. Un sonido suave, un susurro casi imperceptible. No era una palabra, no era un gemido, era un eco. Un eco que recordaba la risa de Aiba, la risa de su hija, lejana, como si viajara desde otro lugar, desde un espacio que no conocía fronteras entre la vida y la muerte. James se apartó con lentitud, respirando con dificultad, sintiendo que su alma oscilaba entre el terror y la esperanza. No quería creer que su mente estuviera creando ilusiones, con tal de sobrevivir. Tampoco quería pensar que ese sonido pudiera significar que Aiba no estaba en paz. Pero algo dentro de él, algo profundo, algo imposible de ignorar, le decía que el latido que había sentido no era una alucinación, que no era un engaño, que era real, aunque no pudiera explicarlo. Desde entonces, cuando se sentaba junto al arbusto, lo hacía con una mezcla de reverencia y curiosidad. Sus palabras, sus silencios, sus recuerdos parecían encontrar eco en los movimientos del jazmín. Cuando le hablaba de lo mucho que la extrañaba, el viento soplaba con suavidad, acariciando las hojas. Cuando le contaba una de sus historias favoritas, una brisa ligera agitaba el arbusto, casi como si la planta riera con él. Y cuando se quedaba callado, el silencio ya no le parecía vacío, sino lleno de una presencia invisible que lo acompañaba. Un día, mientras acariciaba la tierra con cuidado, notó que algunas raíces del jazmín parecían extenderse hacia un lado en particular, lentamente, como si buscaran una dirección precisa. Las raíces seguían una línea suave, inclinándose levemente hacia el portón del cementerio. El crecimiento no era casual, tenía intención, tenía un rumbo. Era como si la planta estuviera intentando avanzar más allá de los límites de esa parcela, como si quisiera seguirlo, como si quisiera volver a casa con él. James sintió un estremecimiento cuando comprendió el significado de ese gesto silencioso. El jazmín no solo estaba creciendo, estaba conectándose con él de una manera que iba más allá de lo físico. Era como si Aiba, a través de la vida que había brotado de sus semillas, estuviera tratando de extenderse hasta su padre, de recordarle que todavía podía llevarla consigo, que podía mantenerla viva fuera del cementerio. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de llevarse una parte del jazmín a casa. No todo, claro. Jamás arrancaría la planta entera de la tumba. Pero quizá una ramita, un retoño, un pequeño pedazo de esa vida que estaba brotando, podría acompañarlo nuevamente en su hogar. Podía crecer allí como había crecido con ella antes, como símbolo de su presencia continua. Consultó la idea con el supervisor, quien observó el arbusto con cuidado. Tras un silencio largo, asintió. Podían cortar un pequeño esqueje durante la temporada adecuada, preparando la tierra y el entorno para que pudiera sobrevivir. Habría que hacerlo con delicadeza, respetando la integridad de la planta. James aceptó, agradecido, sintiendo cómo la emoción se mezclaba con un temor reverente. Cuando finalmente lo hicieron, el proceso fue lento y meticuloso. El supervisor cortó una pequeña ramita verde clara, un brote joven que se había separado ligeramente del grupo principal. Lo colocaron con cuidado en una maceta pequeña, donde la tierra era húmeda y nutritiva. James sostuvo la maceta entre sus manos, como si contuviera algo sagrado. Sus dedos temblaban, pero su corazón estaba lleno por primera vez en mucho tiempo. Sentía que llevaba consigo una chispa auténtica de su hija, algo vivo que había surgido del mismo lugar donde ella descansaba. Mientras caminaba hacia su casa con la maceta apretada contra el pecho, el viento sopló detrás de él, moviendo las ramas del jazmín que quedaba en el cementerio. Y por un instante, James creyó oír la risa suave de Aiba, mezclada con el murmullo de las hojas. No era la risa exacta de la niña que había perdido, pero sí un eco de ella, un susurro que parecía decirle que estaba haciendo lo correcto, que ese pequeño pedazo de vida podía crecer junto a él para recordarle quién era y cuánto había amado. Así, con el corazón latiendo de una manera nueva,
James cruzó la entrada de su casa por primera vez desde la muerte de su hija, sintiendo que llevaba consigo algo luminoso. Algo que lo acompañaría, que lo uniría una vez más a la niña que había perdido y que quizá nunca lo había dejado del todo. El camino de regreso a casa con la pequeña maceta entre las manos fue distinto a cualquier otro trayecto que James hubiera hecho en los últimos meses. No era solo el peso de la tierra húmeda o la fragilidad del brote recién cortado lo que hacía que sus pasos fueran más cuidadosos. Era la sensación de estar llevando algo sagrado, algo que había nacido en un lugar donde la muerte había reclamado casi todo, pero no lo suficiente como para apagar una chispa de vida imposible de comprender. A cada paso, James se repetía que ese pequeño brote no era solo una planta, era un puente, un lazo, un eco de su hija. Cuando llegó a la casa, por primera vez en mucho tiempo, no sintió ese peso oscuro que lo recibía en la entrada, ese silencio pesado que parecía reposar sobre las paredes como un recuerdo persistente del vacío. Entró despacio, casi temiendo que el cambio fuera una ilusión, pero no lo era. El aire se sentía distinto, más ligero, como si algo hubiera abierto una ventana invisible. Llevó la maceta hasta la sala y la colocó sobre la mesa junto a la ventana, donde la luz del atardecer caía cálida y suave sobre la tierra húmeda. El brote parecía inclinarse ligeramente hacia la claridad, como si ya reconociera su nuevo hogar. James se quedó observándolo en silencio, sintiendo una mezcla de gratitud y vulnerabilidad. Era apenas una ramita, pero se veía llena de futuro. Se inclinó hacia la planta, acercando el rostro, casi esperando oír un susurro, un sonido, algo que le confirmara que había hecho lo correcto. Y aunque no hubo palabras, el movimiento suave de las dos hojas más jóvenes pareció suficiente. Una bienvenida silenciosa. El primer día pasó con una calma que no había experimentado desde antes de la enfermedad de Aiba. James abrió las cortinas de la casa, dejando entrar la luz en espacios que habían permanecido en penumbra durante semanas. Ventiló las habitaciones, sacudió los cojines, ordenó la mesa del comedor y finalmente abrió la puerta de la habitación de su hija. Había evitado hacerlo porque el dolor era demasiado intenso, pero ese día sintió que podía enfrentarlo, no para olvidar, sino para permitir que algo nuevo entrara. La habitación estaba tal como la habían dejado. La cama hecha con la colcha rosa que Aiba amaba, la colección de peluches acomodados en fila, los dibujos pegados en la pared con pequeñas cintas de colores. El aire olía a recuerdo, a un tiempo suspendido. James entró despacio, sintiendo un temblor recorrerle el cuerpo. Caminó hacia el escritorio donde aún yacía un lápiz con la punta gastada, y junto a él, un cuaderno con los últimos dibujos que ella había hecho. Lo abrió con cuidado, pasando las páginas con dedos que ya no temblaban tanto. Flores, árboles, un jardín imaginario lleno de colores que nunca dejó de soñar. Cerró el cuaderno y respiró profundamente. Luego regresó a la sala donde estaba el brote, que seguía recibiendo la luz del atardecer. Se sentó frente a la planta y comenzó a hablar. No sabía qué decir exactamente, pero las palabras brotaron solas. Le contó que había entrado a la habitación de Aiba, que había visto sus dibujos otra vez, que no era tan doloroso como antes. Le habló de lo difícil que había sido cada día desde su muerte, de cómo había sentido que se hundía en un abismo sin fondo, pero que ese pequeño brote le había dado algo que creía perdido para siempre. Un propósito, una razón para levantarse por la mañana. La planta no respondió con palabras, pero el leve movimiento de sus hojas, casi imperceptible, era suficiente para que James sintiera que no estaba solo. El aire se impregnó de un aroma suave que todavía no debía existir, dado lo joven del brote, pero que aún así parecía flotar alrededor, como si el jazmín quisiera reclamar su espacio antes de tiempo. Esa noche James durmió con la puerta de su cuarto entreabierta, algo que no había hecho desde la muerte de su hija. Despertó varias veces pensando que había oído pasos suaves en el pasillo, pero no sintió miedo, solo una extraña sensación de compañía, como si el silencio ya no fuera una amenaza, sino una manta que lo envolvía con suavidad. Mientras tanto, en el cementerio, el arbusto de jazmín que había quedado en la tumba de Aiba creció aún más.
Los trabajadores comentaron entre ellos que parecía cambiar de forma cada día, como si se alimentara de algo más que agua y luz. Los pétalos comenzaron a asomarse en algunos brotes, blancos y delicados, con un brillo tenue que destacaba incluso al caer la noche. La tumba se convirtió en un lugar de visita inesperado. La gente se detenía frente a ella, dejando pequeñas notas, dibujos, flores adicionales. Algunos decían que el aroma del jazmín allí era más dulce que en cualquier otro lugar. Otros afirmaban que al estar cerca sentían una extraña tranquilidad, como si algo bueno habitara ese rincón del cementerio. El supervisor observaba con una mezcla de respeto y desconcierto. Nunca lo decía en voz alta, pero había comenzado a pasar más tiempo cerca del arbusto, en silencio, pensando que tal vez había cosas que escapaban a la lógica, cosas que uno simplemente debía aceptar sin tratar de entenderlas del todo. Una tarde, mientras James cuidaba de la ramita en su casa, notó que las hojas crecían con un vigor sorprendente. Ya no eran solo 2 pequeñas hojas temblorosas, sino varias que se extendían con confianza. La ramita había comenzado a afianzarse en la tierra de la maceta, como si hubiera encontrado exactamente el lugar donde quería estar. El aroma también se intensificó, llenando la sala con una fragancia suave, casi maternal, que hacía que James sintiera que la casa respiraba otra vez. Pasaron los días y el jazmín en casa comenzó a convertirse en parte esencial de la rutina de James. Se despertaba por la mañana y lo saludaba en voz baja, como si la planta pudiera escucharlo. Le hablaba del clima, del trabajo, de pequeños recuerdos de Aiba que surgían cuando menos lo esperaba. Y aunque sabía que el brote no tenía oídos ni mente, el acto de hablarlo llenaba algo profundo dentro de él. Poco a poco, su duelo se transformó. No desapareció, porque las heridas profundas nunca desaparecen por completo, pero cambió de forma. Ya no era un dolor punzante que lo dejaba sin aire, sino una tristeza acompañada de luz. Una melancolía que le permitía avanzar, no para olvidar, sino para honrar. Una mañana decidió llevar el brote a la habitación de Aiba. Lo colocó sobre la mesita de noche, junto a una fotografía enmarcada de ella sonriente, con el pelo suelto y los ojos llenos de vida. El jazmín pareció inclinarse, como si saludara la imagen. James sintió una punzada de emoción que casi lo hizo llorar, pero también una calidez que se expandió en su pecho al entender que estaba uniendo 2 mundos, el pasado y el presente. Mientras tanto, el arbusto del cementerio se convirtió lentamente en un pequeño árbol. Su tronco joven se fortalecía y las ramas se extendían como brazos que buscaban el cielo. Los pétalos blancos comenzaron a caer sobre la tumba como nieve perfumada. Los visitantes dejaban mensajes en pequeñas tarjetas que colgaban de las ramas. Algunos decían que el árbol les daba paz. Otros confesaban que al acercarse sentían como si alguien los acogiera con un abrazo invisible. James veía ese crecimiento cada vez que visitaba el cementerio. Sentía orgullo, admiración y una profunda ternura. El árbol ya no era solo un símbolo de su hija. Era algo vivo, fuerte, que había surgido en el lugar más improbable, como un milagro silencioso. Un poema florecido en la tierra donde descansaba el cuerpo de una niña que había amado las flores más que cualquier otra cosa. Un día, mientras se encontraba sentado frente al árbol, escuchó el murmullo del viento moviendo las hojas. Ese sonido, suave y rítmico, lo llenó de una sensación indescriptible. Casi sin pensarlo, comenzó a hablar. Le contó al árbol cómo estaba la ramita en casa, cómo había crecido, cómo la cuidaba cada día. Y mientras hablaba, el viento pareció intensificarse por un momento, moviendo las ramas con un susurro que recordaba una risa infantil. No era la risa exacta de Aiba, pero sí un eco dulce, una vibración que hacía latir su corazón con una mezcla de dolor y amor. Miró las ramas que se movían como si fueran manos pequeñas agitándose para saludarlo. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Una sonrisa verdadera, profunda, que no venía de la memoria ni de la tristeza, sino de un renacer. Comprendió, en un destello que lo envolvió por completo, que la muerte había reclamado el cuerpo de su hija, pero no había podido con su esencia. Aiba seguía presente en esa vida nueva,
en ese árbol que crecía cada día con más fuerza, en la fragancia que llenaba el aire, en la ramita que cuidaba en su hogar. No en un sentido fantasmal ni literal, sino en la forma más pura que existe, en el amor que transforma lo perdido en algo eterno. Cuando terminó de hablar, el viento se calmó y el bosque quedó en silencio. James permaneció sentado frente al árbol, respirando el aroma suave del jazmín. Cerró los ojos y por un instante sintió que una mano pequeña se posaba sobre la suya, como lo hacía Aiba cuando quería llamar su atención. No abrió los ojos por temor a romper el momento. No necesitaba ver nada, ya lo había comprendido todo. Al ponerse de pie para marcharse, miró el árbol una última vez. El sol se filtraba entre las hojas, creando destellos que parecían bailar en el aire. Él levantó la mano en un gesto suave, como un saludo, y el árbol pareció responder inclinando sus ramas. En ese instante supo que no importaría cuánto tiempo pasara, no importaría cuánto cambiara su vida a partir de ese día. Ese árbol, esa vida, esa presencia permanecerían. Y mientras caminaba por el sendero del cementerio hacia la salida, iluminado por una luz que ya no le parecía ajena, James murmuró en voz baja, casi como si hablara con el viento. «Buenos días, mi niña. Mira cómo creces». Porque sabía que, aunque la vida de Aiba había terminado, el amor que había plantado en él seguía floreciendo. Y florecería para siempre. Suscríbete al canal para no perder el próximo video. Mira los demás videos del canal. Hay más historias esperándote. Comparte este video con tus amigos y cuéntanos desde dónde lo estás viendo.